Buenas tardes, compañeros y maestra. El tema del que hablaremos hoy en esta entrevista es la bioingeniería, haciendo hincapié en la bioingeniería en México y sus campos de aplicación. Esperamos que con esta entrevista puedan tener una mejor concepción, aunque sea mínima, de qué es en sí la bioingeniería. La bioingeniería, según Max M. Valentinuzzi, considerada de la manera más general y científica, se refiere a la biología en su totalidad. Trata de descubrir nuevos fenómenos en los procesos biológicos e intenta aclarar otros previamente estudiados. En esta entrevista platicamos con el doctor Alejandro García González, investigador en el área de ingeniería biomédica, egresado del Politécnico Nacional, para que nos dé una breve concepción de qué es en sí la bioingeniería. Adelante. Buenos días, nos encontramos el día de hoy, mi compañera María Elena y yo, Gabriela, con el doctor en biomedicina, Alejandro García. Él es especialista en procesos y hoy vamos a hablar sobre la bioingeniería. Bueno, doctor, ¿qué es la bioingeniería? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Bioingeniería es un término muy amplio. En algunos países incluso se divide en dos secciones, una que sería biotecnología y otro que es más pegado hacia el área de ingeniería biomédica. Pero podríamos dar una definición como el uso de procesos que nosotros conocemos en la vida para obtener algún beneficio en el ser humano, bien sea a través del uso de microorganismos para producir alguna sustancia que se puede utilizar como una vacuna o que se puede utilizar como un sustrato para un alimento, o la implementación de desarrollos tecnológicos para mejorar la salud o la calidad de vida en general. Actualmente la bioingeniería, y sobre todo en nuestro país, se está dividiendo en biotecnología y biomedicina. ¿Cuál cree usted que sean las diferencias básicas? En algunos países no hay diferencia. De hecho, tú no formas, por ejemplo, Argentina no forma, hablando de Latinoamérica, no forma ingenieros biomédicos, ingenieros biotecnólogos, forma bioingenieros. Y esto implica que la formación común o la base debe de llevar tanto química como procesos biológicos para que después tú puedas decidir entre desarrollar equipamiento, que es el área de ingeniería biomédica, donde es electrónica, computación, áreas más duras de ingeniería, o bien desarrollar procesos basados en el uso de microorganismos. En cualquiera de los dos, un bioingeniero podría inmiscuirse. De hecho, un ingeniero biomédico lleva también educación al respecto de proteómica, genómica, procesos fisiológicos. Y un biotecnólogo, por su parte, pues también entra en la parte de inmunología, en general el desarrollo de vacunas. En realidad no debería de haber una división tan tajante, o debería de haber una cooperación o sinergia entre ambas. Una interacción, ¿no? Entre ambos. De hecho, ustedes pueden proponer un proyecto donde digan, voy a desarrollar una vacuna o voy a estudiar el genoma. Por un lado, el biotecnólogo tiene todo el desarrollo de base experimental para proponer, bueno, cuáles serían desde el diseño del experimento hasta los tipos de análisis. Y el ingeniero biomédico entiende ese lenguaje y tiene a su vez la parte de computación o de software que le permitiría analizar los resultados. Entonces, es como muy cercana la relación entre ingeniería biomédica y biotecnología, y por eso les digo que en algunos países no hay diferencia como tal, se habla de bioingeniería en general. ¿Y cree que está habiendo un desarrollo importante en México acerca de la bioingeniería? México tiene la particularidad de tener, por ejemplo, en el área de biotecnología, un desarrollo muy orientado a la parte vegetal. No sé, centros de investigación como el CINVESTAB en Irapuato tiene reconocimientos internacionales por sus desarrollos en materia de biotecnología vegetal, orientada, por ejemplo, al desarrollo o de algunas frutas como las fresas, mejoradas genéticamente para evitar plagas. Bueno, eso en México, la parte de biotecnología está bastante desarrollada. Quizá lo que no tenemos desarrollado es cómo llevar eso a un producto que al final produzca ganancias y se pueda llevar un beneficio a la población. En la parte de lo que sería desarrollo tecnológico hacia las áreas de bioingeniería, como lo hacen los ingenieros biomédicos, pues básicamente somos consumidores de tecnología, no productores de tecnología, a pesar de que están las condiciones para que eso cambie. O sea, existen demasiadas universidades y centros de investigación que se encargan de desarrollar tecnología, pero es otra vez esta falta de vínculo con que esa tecnología o estos desarrolladores tengan la oportunidad de producirlos en masa. Entonces, yo diría que en México está el capital humano,
Lo que falta es conectar este capital humano que desarrolla cosas con la gente que tiene el dinero para invertir y hacer productos. ¿Y estaría a cargo del gobierno promover toda la investigación y hacer los productos, o es más como de ¿Sector privado? sector privado? Bueno, en ese sentido, yo creo que el gobierno lo que debe de dictar son políticas generales en cuáles son las líneas prioritarias para el país. Es decir, tenemos un montón de centros de investigación, un montón de universidades, y cada uno abre las carreras y la línea de investigación que desea. Pero no hay un estudio que te diga México lo que necesita en este momento es invertir en desarrollo de nuevos productos basados en biotecnología o desarrollo de tecnología médica. No hay unos lineamientos de líneas estratégicas generales. El gobierno tendría que hacer un estudio, no sé, apoyados por el Consejo Nacional de Ciencia o por los organismos que se dedican a la parte de investigación, y definir líneas prioritarias. Y una vez definidas líneas prioritarias, entonces sí buscar inversionistas que dedicaran recursos a estas líneas específicas de desarrollo general. Entonces yo creo que es una colaboración tanto del sector privado, del sector público y de todas las personas que les interesa la investigación en esas áreas. En cuestión en el área de medicina, ¿siente que se está haciendo algo, o sea, investigación de algún tipo que sea más acerca de médicos, biomédicos o biotecnólogos? Yo creo que, bueno, medicina se caracteriza en México por tener un alto nivel. De hecho, somos de los pocos países que tienen centros como el Centro Nacional de Rehabilitación, el Centro Nacional de Cancerología, todos los centros que están a cargo de la Secretaría de Salud, que cumplen con esta nueva modalidad de ser hospitales, escuela y centros de investigación. Y ahí la convergencia tanto de medicina como ingeniería biomédica como biotecnología en general, de las bioingenierías, se da en el sentido de atacar un problema en específico con perspectivas diferentes. Por ejemplo, yo médico puedo identificar que hay un padecimiento que en base a mi estudio epidemiológico está apareciendo más. Yo biotecnólogo puedo promover, por ejemplo, el cultivo de células para trasplantes. Y yo ingeniero biomédico a lo mejor me interesa desarrollar un dispositivo que sirve para la detección de esa enfermedad o que colabora con el biotecnólogo en la creación de la infraestructura o de instrumentación para generar su cultivo de células. Y yo médico me debo de encargar de tomar este conocimiento que están generando ellos dos y aplicarlo ya directo sobre la población. Eso existe, pero es como lenta la integración. Nos hace falta mucho el trabajo interdisciplinario. Es decir, tenemos lenguaje en común, pero nos falta el momento y el espacio para sentarnos, platicar y decir cómo podemos abordar un problema de manera interdisciplinaria. ¿El sector privado está interesado en invertir en esto? El sector privado está interesado, sí. Lo que falta es la vinculación. Hace un año se hizo una reunión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para ver cuál era el mecanismo o de qué manera podríamos colaborar los centros de investigación con las empresas. Y el problema son que los pensamientos en investigación tienen tiempos diferentes. Yo puedo planear una línea de investigación para 3 años. Es difícil encontrar un inversionista que quiera soportar una investigación de 3 o 4 años y que no está seguro de cuáles van a ser los resultados. Perdón, eso se da mucho en las farmacéuticas. Por ejemplo, una farmacéutica los 10 primeros años tiene derecho de patente sobre su producto y la cobra bastante caro el medicamento porque le invirtió al menos otros 10 años antes. El problema aquí es que, bueno, ellos generan sus propias investigaciones, pero si estuviera el mismo esquema, tendría que haber estrategias donde una parte la coloca el gobierno en inversión y la otra la recibe también el inversionista, pero ahí falta asegurar cuál es el beneficio del investigador. Existen algunos intentos actuales por promover este tipo de estrategias, o sea, compartir los riesgos y aprovechar los recursos que ya están en los centros de investigación. Yo creo que falta algunos 5 o 10 años para que eso pase bien. Bueno, y aparte de las inversiones, se habla mucho de que los estudiantes de bioingeniería les gustaría hacer maestrías o doctorados en otros países. De hecho, la mayoría de ellos aprenden más de 2 idiomas con el fin de lograr este objetivo. ¿Usted cree que eso sea una fuga de cerebros o que ellos ya cuando sean investigadores regresen a México y vean en México una posibilidad para investigar? El problema de investigar en México, por ejemplo, hay lugares y hay becas para estudiar maestrías y doctorados por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del CONACYT, que son becas a fondo perdido. Tú no tienes que regresar nada del dinero que se invierte en ti.
pero el nivel en México es bastante alto. Tú no tendrías incluso en algunas áreas necesidad de ir al extranjero a hacer una maestría o un doctorado, porque aquí de hecho trabajan investigadores no solo de México, de otros países que están en un muy alto nivel. El problema es que cuando tú acabas tu doctorado, si regresas a México, México no abre plazas para investigadores jóvenes. O sea, México requiere una densidad de investigadores bastante más alta que la que tiene. Menos del 1% de la población tiene un posgrado. Ya no digamos un doctorado, y ya no digamos que ese doctor se dedique a investigación. Puede ser profesor y no dedicarse a investigación, que son dos cosas que van a la par, pero no son lo mismo. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que no se generan nuevas plazas para investigadores jóvenes. Lo que te recomiendan ahora es, bueno, tú acaba tu doctorado, vete a hacer un año de estancia en otro lugar, en lo que publicas suficiente para que puedas acceder a recursos. Y es ahí donde se empieza la llamada fuga de cerebros, que es, bueno, yo a qué regreso a mi país si de todas maneras no hay lugares para trabajar como investigador. O sea, desarrollando lo que a ti te gusta de tu línea de investigación, y lo que terminas haciendo pues es tomando una posición de profesores en la universidad en el extranjero donde tú hiciste tu doctorado, o en la universidad donde fuiste a hacer tu estancia postdoctoral cuando acabaste el doctorado. Entonces, lo complicado en México no es que te quieras dedicar a estudiar, eso es fácil. Hay becas, te puedes quedar aquí o te puedes ir, y hay becas del gobierno para eso. Lo que no hay es un plan para abrir centros de investigación que den plazas para darte trabajo. Ese es realmente el inconveniente de la investigación. Pero ahora, ¿de qué hace falta que tengamos doctores en ciencia? Pues estamos muy por debajo de la media que se requiere para un nivel de población como el que tenemos en México. ¿Y la investigación de empresas privadas también se realiza en México? No, por lo general hay pocas empresas que ahora tengan un centro de desarrollo como tal, un centro de investigación y que contrate investigadores. De hecho, lo que se empezó a notar a nivel mundial es que no es rentable mantener para una empresa un centro de investigación, que es más conveniente para él hacer convenios con las universidades o los institutos, aprovechar que la inversión pública monta toda la infraestructura del instituto y ellos nada más promover el desarrollo de un proyecto. Así ellos no tienen que invertir en sueldos de investigación, en toda la infraestructura para investigación, y pueden recibir beneficios y le dan trabajo también y bueno, promueven nuevas líneas de investigación a los institutos públicos. El problema entonces es que, aunado a que las empresas ya no abren sus centros de investigación, tampoco el sector público está abriendo centros de investigación para nuevas plazas. Entonces se restringe mucho el campo de trabajo donde un doctor o recién egresado del doctorado puede incluirse en algún proyecto. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos permitió hacerle. La verdad nos quedamos con un gran sentimiento de que es importante estudiar la bioingeniería y aplicarla, y promover que las instituciones privadas se interesen en ella. Muchísimas gracias. No sé si quiere decir algunas palabras. No, solamente agradecerles su tiempo. Muy amables. Gracias. En conclusión, podemos ver que existe gran apoyo por parte del gobierno para poder estudiar especialidades, como lo son maestrías y doctorados relacionadas a este campo, ya que México tiene una gran calidad de educación, pero aún hace falta más apoyo para enfocar esa capacidad y ese conocimiento que existen a procesos que puedan generar una mayor producción y ganancias para nuestro país. También vemos que hace falta la manera de conectar las investigaciones con el sector privado, por lo que debemos de trabajar paulatinamente, tanto sociedad como gobierno, para lograr tener un mayor desarrollo en este sector. Muchas gracias.